Ya está en la línea telefónica Osiris de León. Bueno, el geólogo Osiris de León. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Jaime Tomás. Buenas tardes, Juan Bonilla, José de Bares, Claudia Elisa Pereira, Nelson Peralta, Sagrario Gómez, pero sobre todo, toda la gente buena de Santiago que cada tarde está en contacto con el patrón de la tarde. Un inmenso honor estar en comunicación con ustedes. Gracias, Osiris, gracias. ¿Qué tenemos por esta zona con estos derrumbes en Navarrete? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hemos tenido dos derrumbes importantes. Uno en el río Gurabo, que afortunadamente nada salió lastimado, pero sí la estructura quedó totalmente colapsada y perdida. Y el pasado miércoles tuvimos un segundo derrumbe en la cumbre, justo en la curva. Comienzas a bajar ya para ir en ruta hacia Yásica, porque la edificación está en el borde del talud. Estuve visitándola y realmente fue un desafío a la fuerza de la naturaleza, un desafío a la fuerza de la gravedad, un desafío a la arcilla en una zona de alta pluviometría como la cumbre. Y en Santiago, en Navarrete, hemos tenido una preocupación de los padres, porque entonces ellos entienden que se les ha pedido de buena fe, de buena voluntad, enviar a sus hijos a la escuela, pero condicionado a firmar un formulario mediante el cual dan nota de descargo del Ministerio de Educación a los fines de que si cualquiera de los niños se contagia del COVID, el ministerio no asumiría ninguna responsabilidad, ni en términos de salud, ni en términos legales, lo cual preocupa a muchos de esos padres porque ellos entienden que si se contagia a un niño, quizás no hay riesgo de agravamiento, pero que si ese niño lleva el contagio en su casa y se contagia la madre, se contagia el padre, o se contagia el abuelo o la abuela, podría tornarse un poquito complicada la situación en el hogar y que eso debía ser revisado más cuidadosamente por el Ministerio de Educación de caras a una realidad sanitaria que todavía no está bajo control, ni aquí ni en ningún país del mundo. Adelante, Jaime. Sí, muy bien. no. Entonces, ¿esa denuncia la hicieron solo a Osiris de León o fue una denuncia abierta de sus padres? Mira, creo que es una denuncia abierta, la compartieron conmigo, evidentemente, porque saben que uno tiene acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, pero al exponerlo en las redes sociales, entonces nos encontramos con muchas respuestas similares de otras partes del país. Lo que quiero decir que no era solamente a los padres de los niños de Navarrete. Quizás el hecho de que Navarrete hubiese sido escogido como uno de los municipios donde se iba a dar apertura formal al reinicio de la educación semipresencial fue motivo de que ellos se preocuparan y entonces nos contactaran en ese sentido. Pero al exponerlo en redes sociales, recibimos como respuesta de muchos sectores del país donde también se está reiniciando la educación semipresencial, que es una política global que está aplicando el Ministerio de Educación en cada demarcación donde se ha reiniciado esa educación presencial. Y creo que valdría la pena considerarlo desde el punto de vista sanitario para evitar que en algún momento esto se pueda salir de control en términos sanitarios. Sí, Osiris, pero buenas tardes, Nelson Peralta. Eso tiene poco valor jurídico por parte de educación por una simple razón. Cuando usted va o cualquiera a una intervención quirúrgica, firma una documentación autorizando. Cuando usted va a un parqueo público, el parqueo dice que no se responsabilizan de lo que puede ocurrir en su vehículo. Sin embargo, hay jurisprudencia por donde quiera que hay médicos que han hecho mala práctica y han firmado y han tenido que correr con su responsabilidad. Igual los parqueos públicos, igual educación, no importa lo que se firme. Si un niño corre un riesgo, tiene un problema, el Ministerio de Educación tiene corresponsabilidad con cualquier cosa que ocurra. Esos son formalidades que no tienen después valor jurídico si ocurre un hecho, una circunstancia, en cualquier que sea.
estoy total y absolutamente de En acuerdo otro contigo, orden, porque sí. realmente, tal y como tú dices, hay jurisprudencia. Hay casos de gente que fue y se Claro. estacionó a un parqueo de una plaza comercial en Santo Domingo, le robaron algo y la plaza tuvo que responder. Sí. En mi caso personal, por ejemplo, fui un día con mi familia al Es así. cine que está en la plaza más importante de Santo Domingo. Y cuando salimos del cine, nos habían robado los espejos retrovisores. Y aunque decían que no eran responsables, tuvieron que asumir la responsabilidad sin que se acudiera a un abogado, porque reconocieron que ciertamente esa noche hubo un acto de pillaje en la plaza. No solamente a nosotros, a más de 10 personas esa noche le robaron los espejos retrovisores. Quiere decir que tú tienes razón, hay jurisprudencia en el país, se puede acudir a esa jurisprudencia en caso de que algún niño resultare contagiado y lleve ese contagio a su hogar y alguna situación se pueda salir de control con madres, con padres, porque lo que se le ha pedido al Ministerio de Educación es esperar unos días más a que el proceso de vacunación avance un poco más y que entonces maestros estén vacunados, padres y madres estén vacunados y así todos estemos más seguros y más confiados de que no vamos a generar un brote con esta pandemia que miren, en los países donde no se ha tenido el cuidado, como Brasil, se ha salido de control. En la India, hoy está fuera de control. En la India, antes de ayer, los nuevos contagiados fueron 170,000 en 24 horas. Terrible eso. Entonces, una situación que está fuera de control en países desarrollados, como por ejemplo en Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido. Entonces nosotros que somos caribeños, que somos tropicales, pues con más facilidad esto se puede salir de control. Y es mejor tener el debido cuidado y la debida prudencia para ayudar a las autoridades y a la sociedad a salir bien de esta experiencia por la cual hemos atravesado durante todo un año. Osiris de León, buenas tardes. Le habla el periodista. Buenas, Debari. Bien, ¿y usted? Mire, don Osiris, en primer lugar, yo no sabía que usted era de Navarrete. Me enteré por el tuit con la denuncia que usted ha hecho. No sabía que usted era santiaguero y de Villa Bisonó. Pero mire, usted es un hombre altamente informado. Usted es un hombre altamente informado. Esta grave denuncia que usted ha hecho sobre el Ministerio de Educación, desvinculándose de cualquier responsabilidad de estudiantes que puedan salir contagiados por coronavirus. Como usted, reitero, es un hombre que domina muchas informaciones. Ese documento que usted denunció de Navarrete existe en todas las ciudades, en todos los municipios del país. Por lo visto sí, porque tan pronto lo hice de conocimiento público, comencé a recibir respuestas de otras demarcaciones del país donde se está aplicando la misma práctica, que a los padres se les pide de forma obligatoria firmar un documento mediante el cual dan nota de descargo de toda responsabilidad al Ministerio de Educación para en caso de que el niño se contagiare del COVID-19, lo cual no debe ser, porque si algo debemos tratar de hacer entre todos es reducir el riesgo de contagio, porque nadie se quiere contagiar. Por tanto, si el Ministerio de Educación voluntariamente decidió reiniciar las clases de forma semipresencial, lo lógico es que tiene que asumir el riesgo de esa convocatoria que ha hecho el propio ministerio por su propia voluntad, aunque reconociendo que ha habido un poco de presión de parte de Educa, que en todo momento estuvo insistiendo de manera directa con el reinicio de las clases. Entonces, alguien tiene que asumir esa responsabilidad o posponer ese reinicio de la clase presencial un mes más o 2 meses más cuando tengamos una proporción mayor de vacunados. Hasta el día de hoy solamente hemos vacunado 1 millón de personas. Lo que quiere decir que, o por lo menos han aplicado 1 millón de dosis, para ser más exacto. 1 millón de dosis se ha aplicado. La inmensa mayoría en primera dosis.
Todavía hay muchos que no tienen la segunda dosis. Lo que quiere decir que hay un porcentaje importante de maestros y de ciudadanos que son padres y madres de esos niños que no han sido vacunados y entonces estarían en riesgo de contagiarse. Y el ministerio entonces dice, bueno, yo no asumo la responsabilidad si eventualmente hay un contagio de niños, de maestros o de padres, lo cual no debía ser. Señor ingeniero, si retomamos el tema de los derrumbes de Puerto Plata, ¿verdad? De la parte de Yásica, ya que eso corresponde a Puerto Plata, y la falla tectónica, ¿qué es más impactante para esa parte de esa zona llamada autopista, ¿verdad? De la turística, carretera turística? ¿Qué es más impactante de las dos cosas, los derrumbes o la falla tectónica? En este caso, los derrumbes. Por eso fui a visitarlo para ver si había una falla local, puntual, en el sitio, o era un tema de ablandamiento del suelo. Ocurre que ahí hay una curva fuerte, una curva que hace una U, y la gente había construido justo en el borde de la carretera, pero detrás queda un precipicio. Lo que quiere decir que la casa estaba apoyada en terreno firme en la parte frontal, pero en la porción posterior estaba apoyada en unos pilotillos. Como llovió, el terreno se saturó, se ablandó y entonces los pilotillos de atrás fallaron, colapsaron. Y por eso ustedes ven que cuando la casa colapsa, colapsa de atrás, se vuelca hacia atrás, se vuelca hacia el lado norte, porque le fallan los cimientos de atrás. Lo que quiere decir que el tipo de cimentación que se aplicó en ese lugar estaba contraindicado en función del tipo de suelo, que es arcilla, y en función de la pendiente, porque el talud detrás tenía 45 grados. Entonces, era natural que con un proceso de lluvia como el que ellos tuvieron, domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días lloviendo consecutivamente, fallaron los cimientos y la edificación colapsó. Pero las edificaciones que quedan al lado y que no han colapsado están en el mismo riesgo. Publiqué algunas fotografías para que la gente viera y para que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo vieran y puedan con tiempo intervenir esas estructuras, mejorar los cimientos de la parte posterior y evitar que esto pueda colapsar. Afortunadamente, ese colapso fue poco después de las 6 de la tarde. Si hubiese sido a las 2, 3 o 4 de la mañana, quizás hubiéramos tenido muertos. Porque como estaba fallando desde las 2:30 de la tarde, dio tiempo a desocupar la edificación. Pero si hubiese sido de madrugada, gente durmiendo con sueño profundo, no se hubiese percatado de que la estructura estaba cediendo y podían haber muerto. Quiere decir que viendo esa experiencia que acaba de ocurrir la pasada semana en la cumbre, es pertinente que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se acerque a esa comunidad e intervenga esas estructuras antes de que puedan colapsar. Ingeniero Osiris, aquí hablamos mucho de la minería y se ataca mucho, y cada vez que va a una minería, si es de material de construcción, si es de oro, si es de plata, bauxita, de lo que sea, inmediatamente se paran las antenas y la gente lo que comienza es un rechazo de que se explote. Sin embargo, el aporte al Producto Interno Bruto, le comentaba yo a don Jaime, es altísimo de la minería, es un sostén importante para la República Dominicana en los últimos años. Cuéntenos un poquito de ese aporte de la minería. Mira, ese es un tema importante, porque en medio de la pandemia, el único sector productivo que creció fue la minería. Y ustedes escucharon que el presidente de la República, Luis Abinader, cuando presentó el proyecto de presupuesto para este año, lo acompañó con una tasa impositiva de un 3% para las tarjetas de crédito internacionales, para los servicios como Netflix y para algunos otros servicios internacionales. La población protestó porque no quería impuestos en un momento de dificultad económica mundial por la pandemia, y el presidente, consciente de que a la minería le había ido bien durante la pandemia porque el precio del oro se había disparado y los beneficios de Larga habían incrementado,
Entonces decidió dejar eso sin efecto, se sentó con Barry Gold y Barry entonces acordó adelantar impuestos para que se evitara conocer en el Congreso un proyecto de ley de presupuesto para incrementar los tributos. Eso demuestra hasta dónde la minería es importante en momentos de dificultad económica. No es la primera vez que ocurre. Don Antonio Guzmán, cuando fue presidente, varias veces acudió a Rosario Dominicana para pedir anticipos. Salvador Jorge Blanco, cuando fue presidente, también lo hizo. Joaquín Balaguer también lo hizo. Hipólito Mejía también lo hizo. Quiere decir que lo que necesitamos en la minería es que la minería se ejecute conforme a la ley minera 146 del año 71 y conforme a la ley ambiental 64 del año 2000. Si ponemos en práctica todo lo que es un plan de cierre en cada nuevo frente minero que tú hayas ejecutado, cuando tú estás abriendo ese frente minero, tú le comunicas al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas cómo tú vas a explotar ese frente minero y cómo tú lo vas a cerrar cuando termine. Tipo Loma Ortega, hubo una explotación en Loma Ortega durante 15 años y al término de esa explotación, todo fue reforestado, todo fue nivelado, todo fue drenado, todo fue taludado y cuando tú caminas hoy día, tú te atreves a certificar que ahí nunca hubo una explotación minera y realmente la hubo y se explotó mucho ferroníquel. Quiere decir que lo que necesitamos es que tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Medio Ambiente le garanticen a la sociedad que hay una supervisión estricta, rigurosa, que se aplica al pie de la letra el texto de la Ley Ambiental 64 y el texto de la Ley Minera 146. De esa manera, tú vas a seguir extrayendo materiales dentro de la minería metálica como oro, plata, cobre, níquel, y también dentro de la minería no metálica como yeso, sal, piedra caliza, carbonato de calcio en sentido general en diferentes partes del país, pero al mismo tiempo materiales de construcción. El sector construcción aporta el 16% del Producto Interno Bruto. Hay casos donde la minería aporta entre un 5 y un 6% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que minería y construcción van de la mano porque quien aporta la materia prima del sector construcción, grava, gravilla, arena, mármol, cemento, varilla es el sector minero. En consecuencia, en la medida en que tú tienes una minería sostenible, en esa medida tú sigues soportando el Producto Interno Bruto, porque entre minería y construcción te aportan cerca del 20% del PIB. Y cuando tú hablas del 20% del PIB, no hay otro sector que pueda competir con un 20% del PIB, porque eso es la quinta parte de lo que es la riqueza que genera el país dentro de un año. Quiere decir que lo que hay que hacer es supervisar, regular, organizar, de forma tal de que tú le puedas dar garantía a la comunidad ambiental de Santiago, del Cibao, del sur, del este, de todas partes del país, que todo se está haciendo conforme a un plan de trabajo que te garantiza a ti, que le garantiza al Estado y que le garantiza a la comunidad que la actividad se hace de forma correcta. Sí creo que hay un detalle que mejorar. Y ese detalle que debemos mejorar en la minería, que no es de la minería, sino del Estado, es que el Estado tiene que comprometerse con las comunidades, que ese 50% de beneficio que recibe de cada operación minera, le deje, aunque sea un 5, un 8, un 10% a la comunidad. Las comunidades se quejan de que todo el dinero viene a Santo Domingo. Por ejemplo, Barry Gold ha aportado en los desde el 2013 hasta el presente 2.000 millones de dólares. Son prácticamente 120.000 millones de pesos. Pero todo ese dinero viene al presupuesto nacional. No se queda en Cotuí. Lo igual lo que aporta Falcon Bridge viene a la capital. No se queda en Bonao. Entonces es importante que en un momento determinado el gobierno se siente con los gobernadores provinciales, con los senadores, con los diputados, con los alcaldes y se defina un plan de trabajo mediante el cual se garantice que un 5, un 8, un 10% de esos beneficios se quede directamente
en las comunidades no tenga que venir a Santo Domingo, porque cuando el dinero llega a Santo Domingo, y ustedes lo saben mejor que yo, ya es difícil que vuelva para las comunidades. Entonces, mucho mejor Osiris, ¿qué hacer con ese gran pasivo ambiental que tenemos tanto en La Vega, en Bonao como en Cotuí? Ya no es tan fácil reponer lo que no hemos hecho. Mira, el pasivo ambiental es fácil de evaluar. Solamente hay que ver las áreas intervenidas para extraer el mineral y las áreas que quedan pendientes de recuperar en términos de suelo, en términos de drenaje y en términos de la flora. Por ejemplo, Loma Ortega fue recuperada en un 95%. Cualquier persona de La Vega o de Bonao puede caminar. Yo lo he hecho varias veces, tanto a pie como en el aire, en helicóptero, buscando si en algunos lugares quedaron huecos que no fueran reforestados. Están los videos, están las fotografías y el programa es bueno. Ahora, en la zona directamente de Bonao, ahí todavía quedan áreas que no se han recuperado porque son frentes que todavía están abiertos, todavía están en operación. Entonces, esas zonas que están en operación todavía no pueden ser cerradas porque contienen mineral. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Barrick. En Barrick los frentes que están abiertos son los frentes que están produciendo mineral para enviar a molienda. Pero cualquier área periférica que ya no se está extrayendo mineral, ya esa zona se le ha colocado una capa de suelo, se ha sembrado gramínea y se ha sembrado especies forestales típicas de la zona. Yo he estado varias veces en los últimos 6 meses supervisando las operaciones internas de Barrick Gold y les puedo decir que el agua que sale a través del arroyo Margajita, que era el arroyo rojo, aquel arroyo colorado, ya sale limpia, totalmente limpia, porque hay una estación de monitoreo donde se muestrea el pH, la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos en suspensión, pero también los metales pesados, hierro, cobre, plomo, zinc, níquel. Se muestrea arsénico y antimonio para garantizar que no haya contaminación hacia la presa de Atillo, porque la presa de Atillo es el principal lago del país y entonces hay que protegerlo. Y eso es algo que se ha exigido y se supervisa tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente como por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y ahora en un artículo que acaba de publicar esta semana la revista de la Academia de Ciencias, propuse 12 puntos de monitoreo conjunto, que esos 12 puntos estén controlados por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas, por la Barrick Gold, por Falcon Bridge Dominicana y por Cerro Maimón, de forma tal de que esa información que llega vía telemetría sea compartida inmediatamente por las 3 empresas y se determine si hay una contaminación, a quién corresponde esa contaminación y quién tiene que asumir la responsabilidad de la corrección de esa contaminación. Los puntos están definidos, están georreferenciados y es una propuesta que se ha hecho para que el Ministerio de Medio Ambiente y el de Energía y Minas la asuman. Las empresas mineras están en disposición de asumirlo, lo consensué con ellos antes de hacer la propuesta y esperamos que ahora las autoridades estén de acuerdo y se establezcan esos puntos de monitoreo. Osiris, una última pregunta. ¿Los aguaceros que se han registrado en el país durante las últimas 2 semanas terminaron con la sequía? Mira, es un tema muy importante de analizar. Teóricamente no debimos haber tenido esta sequía porque todavía estamos bajo el efecto de la Niña. Y como estamos bajo el efecto de la Niña y teóricamente debe extenderse hasta mayo, no debimos haber tenido esa sequía. Por tanto, fue una sequía anormal y ese régimen de lluvias que tú has tenido en las últimas semanas se corresponde con lo que era la expectativa. Fue una sequía local, puntual, estacional que se presentó. Pero teóricamente, hasta mayo debemos tener lluvias recurrentes, lluvias normales. Pero ya a partir de mayo, entonces comienza a ceder el fenómeno de la Niña, comenzamos a entrar en un periodo neutro de poca lluvia y luego vendrá un periodo del Niño que podría venir para final de año ya con una nueva sequía larga, dura. Quiere decir que todavía no estamos en el momento
difícil de la sequía. Fue una sequía puntual que se presentó, pero ya después de mayo comenzarán a disminuir las lluvias durante todo el año y posiblemente para final de año volvamos a caer en el mismo régimen de sequía que caímos en noviembre y diciembre del año 2018 y todo el año 2019. Quiere decir que nos espera para final de año y para el año que viene un periodo de sequía, lo que implica que las lluvias que nos caigan desde aquí hasta mayo debemos almacenarlas en las presas y administrarlas de forma racional para no quedarnos sin agua, porque aquí desperdiciamos mucha agua en los acueductos, mucha agua en los canales de riego. El riego por inundación desperdicia el 70% del agua total disponible. Y es importante que desde ahora el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, a través del Banco Agrícola y a través del Instituto Agrario Dominicano, comiencen a decirle a los agricultores que deben economizar el agua, porque para finales de año y para el año que viene vamos a estar en un déficit pluviométrico. Y eso va a implicar que va a afectar también a los acueductos. Santiago, que recibe 125 millones de galones de agua cada día desde la presa de Tavera, junto con Bao, el complejo Tavera-Bao, y Moca, que recibe 25 millones de galones de agua cada día del mismo complejo. Para la segunda mitad de este año podrían tener dificultades de agua si desde ahora no comenzamos a racionar. Por lo menos hasta mayo vamos a tener lluvias normales, pero después de mayo las expectativas en función del balance entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que estamos terminando ya en mayo, el fenómeno de la niña, vendría el periodo neutro y comenzaría el fenómeno del niño. Siempre que tenemos el niño, tenemos sequía en el Atlántico y eso implica que las lluvias se nos caen de un promedio de 1.550 milímetros por cada metro cuadrado anualmente, se nos cae a 700, a la mitad. Y eso implica entonces que debemos comenzar desde ya a economizar agua y a optimizar el manejo de nuestros embalses, Tavera, Bao, Rincón, así. Gracias, amigo Osiris para de que la León, gente un pueda placer. tener agua. Gracias por estar compartiendo en el Patrón de la Tarde.